Lo que parecía un simple capítulo cerrado en la historia del Barça está volviendo a abrir heridas muy profundas. Josep María Bartomeu, expresidente del club, está siendo investigado por unas comisiones que podrían haber costado al Barça cerca de 30 millones de euros. Sí, has escuchado bien, 30 millones que, según la investigación, salieron de fichajes tan sonados como los de Griezmann y Malcom, pero que no acabaron donde debían. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quién se benefició realmente? ¿Y hasta dónde llega la red de intereses ocultos dentro del club? Quédate, porque lo que te voy a contar no lo verás en los telediarios, y es mucho más turbio de lo que imaginas. Suscríbete para no perderte nada en los próximos vídeos. ¿Sabías que en el fútbol moderno no siempre se juega con el balón en el césped, sino que a veces el partido más importante se disputa en los despachos, entre documentos, contratos y cuentas bancarias que no aparecen en las retransmisiones? El caso que vamos a contar hoy es de esos que hacen pensar que el fútbol, por mucho que lo amemos, también puede ser un escenario de sombras, de movimientos ocultos y de intereses tan grandes que, comparados con el precio de una entrada al estadio, parecen cifras de otro planeta. Y en el centro de esta historia aparece un nombre que los aficionados del Barcelona conocen muy bien: Josep María Bartomeu, expresidente del club, ahora bajo la lupa de la justicia por presuntas comisiones irregulares en fichajes millonarios. La noticia ha corrido como un reguero de pólvora porque no hablamos de un simple malentendido contable ni de un papel perdido en un cajón. Se investiga un perjuicio económico que podría acercarse a los 30 millones de euros. 30 millones que, puestos en contexto, equivalen al salario anual de varias estrellas, a la remodelación de instalaciones deportivas o al presupuesto de un club mediano de primera división. Es decir, una suma que no es cualquier cosa y que pone en cuestión no solo la gestión de un presidente, sino también la manera en que se han tomado decisiones clave en una de las instituciones más grandes del deporte mundial. El caso afecta directamente a fichajes que los aficionados todavía tienen muy presentes. Uno de ellos, Antoine Griezmann, llegó al Barcelona envuelto en polémica, con una cláusula de rescisión de novela y con un coste que siempre generó debates sobre si valía lo que se pagó. El otro nombre es Malcom, aquel joven brasileño que pasó fugazmente por el Camp Nou tras una operación extraña, rápida y que muchos catalogaron como un movimiento de mercado inexplicable. Hoy, esos nombres no se discuten por lo que hicieron en el campo, sino por lo que significaron en los balances, y porque detrás de sus contratos podrían esconderse comisiones infladas y pagos que no responden a la transparencia que se espera de un club de primer nivel. El escenario es inquietante. El expresidente Bartomeu no es un desconocido para la polémica. Su mandato, que duró desde 2014 hasta 2020, fue una montaña rusa de alegrías deportivas y terremotos institucionales. Bajo su dirección, el Barça vivió la etapa final de Lionel Messi en el club, una etapa que debería haber sido recordada por la gloria y que, sin embargo, terminó marcada por enfrentamientos, dudas y una salida que dolió tanto como un gol en contra en el último minuto. Y ahora, a todo aquello se suma esta investigación, que pinta un retrato todavía más sombrío de su legado. La justicia española, que ha abierto diligencias, busca aclarar si en los fichajes de Griezmann y Malcom hubo comisiones irregulares que dañaron directamente las cuentas del club. En lenguaje llano, la sospecha es que se inflaron los costes de las operaciones para que parte de ese dinero terminara en bolsillos indebidos. Algo que no solo perjudica a las arcas blaugranas, sino que erosiona la confianza de los socios y aficionados, porque si hay algo que un club como el Barcelona no puede permitirse es perder credibilidad frente a su propia gente. No es la primera vez que el nombre de Bartomeu aparece vinculado a controversias financieras. Recordemos que en 2021 fue detenido en la llamada Operación Barcagate, que investigaba el presunto uso de recursos del club para campañas de desprestigio contra jugadores y opositores. Aquello ya sonó a guión de serie, con espionajes, redes sociales manipuladas y acusaciones cruzadas. Ahora, lo que tenemos sobre la mesa es todavía más tangible: dinero. Y el dinero deja huellas más fáciles de seguir que los rumores en Twitter. Lo interesante de este caso es que no se trata únicamente de analizar si los contratos fueron legales o ilegales, sino de comprender qué impacto tienen estas decisiones en el presente del club. El Barça atraviesa una crisis económica reconocida por la actual directiva. Laporta, en su regreso, ha repetido hasta el cansancio que heredó un club endeudado, con problemas serios de liquidez y con la necesidad de activar palancas económicas para sobrevivir. Pues bien, cuando se habla de un perjuicio de 30 millones en comisiones dudosas, queda claro que esas heridas no aparecieron solas, fueron decisiones concretas las que abrieron el boquete en el barco. Si uno analiza la llegada de Griezmann, recuerda que el Barça pagó 120 millones al Atlético de Madrid en 2019, tras una saga de idas y venidas en la que el jugador había rechazado antes vestir de blaugrana. El fichaje ya fue cuestionado por lo elevado del coste, y porque tácticamente nunca terminó de encajar del todo. Ahora,
Saber que alrededor de esa operación pudo haber movimientos opacos da otra dimensión al fracaso deportivo que supuso. Porque no solo hablamos de un jugador que no rindió como se esperaba, sino de un negocio que posiblemente drenó dinero extra del club. El caso de Malcolm, por su parte, es todavía más desconcertante. Su llegada en 2018 fue un golpe sorpresa al mercado. El brasileño estaba a punto de firmar con la Roma, incluso los aficionados italianos celebraban su llegada, cuando de repente apareció el Barça y lo fichó por unos 41 millones de euros. En el campo, apenas tuvo protagonismo y se marchó un año después. Pero lo que hoy interesa no es su rendimiento deportivo, sino el hecho de que, según la investigación, en esa operación también habría habido comisiones poco claras, infladas respecto a lo habitual. Es como si el club hubiera pagado más de lo necesario, y ese exceso hubiera ido a parar a manos que no debían recibirlo. En este punto cualquiera podría preguntarse, ¿cómo es posible que algo así pase en un club con tantos controles, auditores y responsabilidad ante sus socios? La respuesta es incómoda, porque los grandes clubes, cuando mueven cantidades astronómicas de dinero, son también vulnerables a la opacidad. Y porque la cultura de fichar rápido y a cualquier precio, de competir con otros gigantes europeos, a veces abre puertas a que la prisa y el secretismo se conviertan en aliados de los que saben moverse en las sombras. Este tipo de investigaciones no solo ponen en jaque a un expresidente, también hacen que los socios se pregunten qué tipo de control real tienen sobre su club. El Barça, recordemos, es una entidad propiedad de sus socios, que eligen a sus presidentes en votaciones democráticas. Y, sin embargo, cada cierto tiempo aparecen escándalos que parecen sacados de manuales de mala gestión empresarial. El socio paga su cuota, confía en que el club será gestionado con seriedad, y luego descubre que decenas de millones podrían haberse evaporado en comisiones sospechosas. Aquí es donde conviene recordar algo esencial: 30 millones de euros no desaparecen sin dejar rastro. La investigación busca seguir ese dinero, ver a qué cuentas fue, quién lo cobró y bajo qué concepto. Y eso, inevitablemente, abre un abanico de posibles implicados, desde intermediarios hasta dirigentes que firmaron las operaciones. Porque ningún fichaje de esa magnitud se aprueba con un solo bolígrafo. Hay una cadena de decisiones que se fue validando, y si la justicia logra probar que hubo irregularidades, muchos tendrán que dar explicaciones. Al escuchar todo esto, el aficionado medio siente una mezcla de indignación y cansancio. Porque el Barça no es el único club que ha vivido episodios similares. La historia del fútbol está plagada de operaciones sospechosas, de intermediarios que se llevan tajadas desproporcionadas y de dirigentes que juegan con el dinero ajeno como si fueran fichas de casino. Lo grave aquí es que hablamos de una institución que presume de valores, que siempre ha querido venderse como algo más que un club, y que ahora se encuentra de nuevo asociada a escándalos financieros. Y aquí hago una pausa para decirte algo importante. Si te interesa entender lo que realmente pasa detrás del telón del fútbol, si quieres conocer esas historias que nunca salen completas en la prensa deportiva tradicional, suscríbete ahora al canal. Porque lo que contamos aquí no lo escucharás en un telediario ni en la rueda de prensa oficial del club. Aquí la idea es dar contexto, claridad y también un poco de ese análisis crítico que tanta falta hace en el deporte. Volviendo al caso, hay un detalle que no se puede pasar por alto. Bartomeu, como expresidente, ya no tiene poder formal en el Barça, pero su sombra todavía pesa. Muchas de las decisiones económicas de hoy son consecuencia de lo que se firmó en su época. Y, si la justicia confirma que hubo comisiones indebidas, se reforzará la narrativa de que su gestión no solo fue polémica en lo deportivo, sino ruinosa en lo económico. Laporta, que suele hablar sin filtros, ya ha insinuado en varias ocasiones que lo que encontró al regresar a la presidencia fue un desierto financiero. Esta investigación puede darle más argumentos para señalar a su antecesor. Pero cuidado, esto no se trata solo de señalar culpables, sino de aprender lecciones. Los clubes de fútbol, en general, necesitan mayor transparencia en sus operaciones. El mercado de fichajes se ha convertido en una burbuja, donde los precios suben y los aficionados aplauden cada anuncio sin preguntarse cuánto se paga realmente y a quién. Detrás de cada traspaso multimillonario puede haber capas de intereses, y el caso Bartomeu es solo un recordatorio de lo fácil que es perder el rumbo cuando el dinero manda sobre el sentido común. Lo que viene ahora es clave. La investigación judicial seguirá avanzando, se revisarán contratos, facturas y transferencias, y se citará a declarar a los involucrados. Si se confirma el perjuicio económico, el expresidente podría enfrentarse a consecuencias legales serias, y el club podría, una vez más, tener que lavar su imagen frente a sus socios y frente al mundo. Porque no olvidemos que el Barça es observado en cada rincón del planeta, y cada escándalo que lo salpica también afecta a su prestigio global. Y aquí viene la reflexión final: el fútbol, por mucho que lo amemos,
no está blindado contra la codicia humana. Los goles nos emocionan, las victorias nos hacen vibrar, pero las decisiones que se toman en las oficinas son las que definen el futuro real de un club. Bartomeu, Griezmann, Malcom y esos 30 millones son un capítulo más de una historia que mezcla deporte y poder, pasión y negocios, ilusión y engaño. Y entender esa historia es fundamental para no quedarnos solo con lo que pasa en los 90 minutos de partido. Así que, si ya estás flipando con lo que hemos destapado, no te vayas sin darle al botón de suscribirte. Porque lo que viene es aún más fuerte, y créeme, querrás estar aquí para escucharlo antes que nadie. El caso Bartomeu apenas empieza a escribirse en los tribunales, pero ya es un recordatorio brutal de que el fútbol no se juega solo en el campo, sino también en esos rincones donde la pelota nunca rueda, pero el dinero sí que corre. El caso Bartomeu apenas empieza a escribirse en los tribunales, pero ya es un recordatorio brutal de que el fútbol no se juega solo en el campo, sino también en esos rincones donde la pelota nunca rueda, pero el dinero sí que corre. Y cuando decimos que corre, hablamos de cifras que marean a cualquiera. Porque, seamos claros, 30 millones no son el típico error de redondeo en una factura ni una comidilla de sobremesa con un apunte contable mal hecho. 30 millones son demasiadas nóminas juntas, demasiadas camisetas vendidas, demasiadas ilusiones de socios que, en lugar de ver reforzado el equipo o modernizadas las instalaciones, descubren que ese dinero pudo terminar en manos que no tenían por qué tocarlo. Lo más inquietante es la manera en la que este tipo de comisiones se disfraza. No se trata de un sobrelleno de billetes pasando de mano en un callejón oscuro. Hoy, las irregularidades viajan en transferencias bancarias, en conceptos ambiguos, en facturas infladas con palabras técnicas que pocos entienden y que, al leerlas, parecen más un trabalenguas financiero que un contrato deportivo. A veces el truco está en una simple cláusula añadida en letra pequeña, otras en la justificación de un servicio de intermediación cuyo valor real nadie se molesta en comprobar. Y ese es el verdadero problema, que la opacidad se disfraza de formalidad. Los intermediarios juegan aquí un papel fundamental. Son esos agentes y representantes que se mueven con soltura entre despachos, que convencen a jugadores y clubes, y que en muchas ocasiones terminan llevándose porcentajes que ni los aficionados ni los propios jugadores llegan a comprender del todo. El fútbol, más allá de los goles, es una industria donde los intermediarios han aprendido a pescar en río revuelto. Y el Barça, con la presión de fichar estrellas para mantener su estatus, parecía el terreno perfecto para que esas cifras se dispararan sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Ahora bien, ¿cómo se construye un perjuicio económico de 30 millones? No es que un día se haga un cheque por esa cantidad y ya. Es un goteo. Una operación que debía costar 80 millones termina en 90. Un fichaje de 40 acaba siendo de 45. Y así, operación tras operación, el exceso se acumula hasta que la suma final es escalofriante. Lo más curioso es que muchos de esos movimientos se validan con el argumento de que son necesarios para cerrar el fichaje, de que si no se paga, el jugador se va a otro club, de que hay que ser rápidos para no perder la oportunidad. La prisa como excusa perfecta para tapar los agujeros. En este caso, Griezmann y Malcom son las caras visibles, los nombres que todos reconocen, pero detrás de ellos puede haber más operaciones que también generaron dudas. La justicia ha empezado por los casos más evidentes, los más grandes, aquellos donde el volumen de dinero es imposible de disimular. Pero es ingenuo pensar que se trata de hechos aislados. Lo que hoy se investiga con lupa puede ser solo la punta del iceberg, una muestra representativa de una forma de gestionar que tenía mucho de espectáculo hacia afuera y mucho de oscuridad hacia adentro. Cuando se analiza la época de Bartomeu, se percibe una constante, la necesidad de mostrar grandeza, de anunciar fichajes sonoros que mantuvieran la ilusión de la afición y que proyectaran al Barça como un club en la cima. Esa necesidad llevó a pagar precios desorbitados en un mercado que ya estaba inflado de por sí. Pero lo que ahora asusta es pensar que, además de pagar caro, se pagó mal. Que no solo se hicieron inversiones deportivas discutibles, sino que en el proceso alguien decidió sacar tajada personal. Y esa mezcla de errores deportivos y sospechas económicas es la que convierte el caso en una bomba. El propio Bartomeu siempre defendió su gestión con argumentos de contexto, que si el mercado estaba loco, que si los competidores también pagaban cifras astronómicas, que si las decisiones se tomaban en base a la necesidad del momento. Pero ese discurso se derrumba cuando aparecen pruebas de que no todo fue simplemente pagar caro porque el mercado lo exigía, sino que parte de ese sobreprecio pudo ser producto de acuerdos oscuros. Lo que diferencia a un error de gestión de un delito es precisamente la intención de beneficiar a terceros con el dinero de la institución. Y aquí es donde la indignación de los socios y aficionados alcanza niveles difíciles de contener. Porque al final, el Barça no es una empresa privada que responde solo ante accionistas anónimos.
Es un club que pertenece a sus socios, gente que cada año paga su cuota con la idea de que ese dinero servirá para sostener la grandeza del equipo. Ver que ese dinero pudo acabar desviándose a comisiones irregulares es, para muchos, una traición directa al espíritu de ser más que un club. Esa frase que tantas veces se ha repetido en pancartas y discursos suena hueca cuando las cifras no cuadran. Lo peor de todo es la sensación de impotencia. Porque los socios votan, eligen presidentes, escuchan promesas de transparencia y rigor, y sin embargo, cada pocos años, aparece un nuevo escándalo. El ciclo se repite con una puntualidad casi insultante. Y la pregunta inevitable es, ¿de qué sirve votar si después los controles internos no son capaces de frenar prácticas que parecen obvias para cualquiera que observe desde fuera? Esa brecha entre la ilusión democrática y la realidad de los despachos es lo que más erosiona la confianza en la institución. La investigación, como suele ocurrir en estos casos, avanza despacio, con informes, documentos, declaraciones y peritajes. No se trata de un proceso de días, sino de meses e incluso años. Pero mientras tanto, la imagen del club queda dañada. Cada titular que menciona a Bartomeu y a las comisiones irregulares no solo golpea al expresidente, también hiere al Barça en su conjunto. Y aunque la directiva actual se esfuerce en marcar distancias, lo cierto es que la historia del club no se puede dividir en compartimentos estancos. Lo que ocurrió antes sigue teniendo consecuencias hoy. Y todo esto nos lleva a otra reflexión incómoda. En el fútbol, la frontera entre lo legal y lo moral es cada vez más difusa. Puede que algunas comisiones sean técnicamente legales, aprobadas en contratos firmados y revisados, ¿pero son morales? ¿Es ético que intermediarios se lleven porcentajes desproporcionados mientras el club se endeuda y los jugadores de la cantera ven recortados recursos? Esa es la verdadera discusión que deja este caso, y que probablemente no se resuelva en los tribunales, porque ahí solo se juzgará lo estrictamente ilegal. La ética, en cambio, la tendrán que debatir los aficionados, los periodistas y la sociedad en general. Y si todo esto te está pareciendo fuerte, espera a lo que aún queda por descubrirse. Suscríbete al canal, porque vamos a seguir de cerca cada paso de esta investigación, y créeme, lo que se destapará no será menos impactante que lo que ya sabes. Porque vamos a seguir de cerca cada paso de esta investigación, y créeme, lo que se destapará no será menos impactante que lo que ya sabes. Y es que, cuando uno se mete en el detalle fino de cómo funcionan estas operaciones, descubre que el fútbol moderno tiene más en común con una multinacional que con un simple deporte. Cada traspaso se parece a una transacción bursátil, con intermediarios que se convierten en brokers, cláusulas que parecen derivados financieros y cantidades que, si se comparan con economías reales, podrían sostener a países enteros durante meses. El problema es que, en lugar de generar prosperidad colectiva, muchas veces sirven para enriquecer a unos pocos que saben moverse en la maraña de números. Imagina por un momento lo que supone sentarse en una mesa donde se negocia un fichaje de 100 millones de euros. No es solo el club que compra y el club que vende. Está el agente del jugador, su abogado, asesores fiscales, consultores externos, representantes de patrocinadores, incluso intermediarios que nadie había invitado pero que de alguna forma siempre logran hacerse un hueco. Cada uno reclama su parte, cada uno argumenta que sin la operación no sería posible. Y así, el coste final se hincha como un globo, hasta que explota en los balances. Lo que debería ser una inversión deportiva se transforma en una red de intereses cruzados. Y aquí es donde entra la habilidad, o la falta de ella, de quienes dirigen el club. Un presidente fuerte, rodeado de un equipo con criterio y con controles claros, podría frenar esos excesos. Pero cuando al mando hay dirigentes más interesados en la inmediatez del anuncio que en la sostenibilidad, las puertas se abren de par en par. Porque no nos engañemos, anunciar un fichaje de renombre da votos, titulares y aplausos fáciles. Nadie pregunta en ese momento cuánto costó de más. La euforia del nuevo crack tapa cualquier sospecha. El problema llega después, cuando el rendimiento deportivo no compensa y los números en rojo empiezan a asfixiar. El fichaje de Griezmann es un ejemplo perfecto de esa dinámica. La obsesión por traer a un jugador de renombre, aunque su encaje táctico fuera discutible, pesó más que la lógica deportiva. Y en ese contexto, cualquier comisión añadida pasa inadvertida. Lo importante era sacarse la foto con el jugador, llenar portadas y presumir de músculo financiero. Malcolm, en cambio, representa otra faceta del fenómeno: operaciones rápidas, improvisadas, que parecen responder más a caprichos de mercado que a un plan estructurado. Ese tipo de decisiones, en un club que debería planificar cada paso con precisión quirúrgica, son la receta perfecta para el caos. Lo irónico es que muchas de estas comisiones se justifican con palabras bonitas,
prima de éxito, gastos de intermediación, honorarios de representación. Términos que suenan casi nobles, como si detrás hubiera un trabajo indispensable sin el cual nada sería posible. Pero si rascamos un poco, descubrimos que en muchos casos se trata simplemente de inflar la factura para que un intermediario o un directivo pueda llevarse una parte. El maquillaje del lenguaje financiero es tan eficaz que incluso dentro del propio club, salvo los más atentos, pocos detectan el engaño. Y lo más llamativo es cómo se diluye la responsabilidad. Cuando una operación termina siendo un fracaso deportivo y económico, todos los implicados encuentran excusas. El presidente dice que era una oportunidad de mercado. El director deportivo asegura que se ajustó a las necesidades del entrenador. El agente recuerda que solo defendió los intereses de su jugador. Y el jugador, en medio de todo, dice que él solo quería jugar al fútbol. Al final, la responsabilidad se reparte tanto que parece que nadie tuvo la culpa. Pero los 30 millones, esos no desaparecen. Esto también nos lleva a otra reflexión, la cultura de la impunidad en el fútbol de élite. Durante años, los aficionados hemos aceptado como normal que las cifras sean astronómicas y que los intermediarios cobren cantidades que, en cualquier otro sector, provocarían indignación masiva. Pero aquí, como el espectáculo nunca se detiene, las críticas se diluyen. Y solo cuando aparecen casos como el de Bartomeu es cuando el velo se levanta y nos damos cuenta de que lo que parecía normal era en realidad un despropósito. La paradoja es que, a pesar de la magnitud de estas cifras, siempre se encuentran formas de justificarlas públicamente. Se dice que un fichaje caro se amortiza con camisetas vendidas, con entradas, con derechos televisivos. Es cierto que un jugador de élite mueve negocio alrededor suyo, pero el cálculo nunca incluye esas comisiones extra, esos millones que desaparecen sin aportar nada al club ni a la afición. Porque nadie compra una camiseta por el nombre de un intermediario, ni paga un abono porque el abogado del fichaje cobró su parte. Esa es la gran mentira, disfrazar gastos opacos como si fueran inversión en ilusión. Y lo más doloroso para el socio es que todo esto se descubra siempre tarde. Cuando la justicia investiga, el dinero ya no está. Ya voló, ya cambió de manos, ya se escondió en cuentas lejanas. Lo único que queda es el vacío en las cuentas del club, un vacío que después hay que tapar con recortes, con préstamos o con esa palabra tan de moda en el Barça actual, palancas. El aficionado celebra cuando el club anuncia un fichaje, pero sufre años después cuando ve que para cuadrar las cuentas hay que vender patrimonio, reducir salarios o hipotecar el futuro. Si lo miramos fríamente, es un juego de espejos, la ilusión presente se paga con la estabilidad futura. Y los dirigentes que toman esas decisiones suelen ya no estar cuando las consecuencias llegan. El daño queda, pero el responsable está en otra parte, blindado tras excusas legales o declaraciones de buena fe. Esa sensación de que nunca pasa nada definitivo es lo que más alimenta el desencanto. Porque, en el fondo, el socio se da cuenta de que el club siempre acaba pagando las facturas, aunque las haya generado otro. Y es aquí donde uno entiende que el caso Bartomeu no es solo una investigación puntual, sino un síntoma de un problema estructural. El fútbol necesita mayor control, más transparencia, más rendición de cuentas. Porque si no, los 30 millones de hoy serán los 50 de mañana y los 100 de pasado. Y siempre habrá quien se justifique diciendo que así funciona el mercado. Pero no, el mercado no obliga a aceptar la corrupción como parte del juego. Eso es una decisión humana, consciente, y es justo lo que convierte este caso en algo tan grave.